¿Cómo están? Mucho gusto. Soy Marlon Bonoso Lima, especialista en seguridad y salud en el trabajo y también soy gestor empresarial. Nuestra empresa se llama Altair, es una empresa dedicada a la parte de gestión empresarial. Trabajamos en el tema de consultorías, asesorías y también estamos trabajando muy fuerte en el tema de formación. Creemos mucho como Altair que el empresario latinoamericano tiene que empezar a prepararse, tiene que empezar a creer en sí mismo y la mejor manera es hacerlo. Si bien Latinoamérica es una parte, una región del mundo donde más emprendimiento hay, es interesante que ver que Ecuador, nuestro país, es un país donde existen la mayor cantidad de mujeres emprendedoras de Latinoamérica, pero este emprendimiento se ve opacado o más del 90% de los emprendedores fracasan porque no saben las reglas del juego. ¿Sí? Muchas veces le estamos echando la culpa al gobierno, le estamos echando la culpa a los aranceles, a los impuestos, pero los mismos se los puede llevar haciendo una buena gestión. Entonces hemos creado este canal de YouTube con esa finalidad, con la finalidad de que tú como emprendedor empieces a ver técnicas, empieces a ver de qué manera vas a aplicar en tu empresa. Vamos a hablar de legislación laboral, vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar de contabilidad, vamos a hablar de emprendimiento. Y lo interesante es que se empiecen a formular preguntas y se empiece a formar un grupo donde podamos compartir esos conocimientos. Para el tema del día de hoy es muy interesante hablar de, para mí, lo que considero la peor debacle en la parte económica por desconocimiento. Y esto se llaman accidentes y enfermedades laborales. Si ustedes no tenían conocimiento, nosotros en Ecuador somos el único país de Sudamérica que tenemos riesgos de trabajo en la seguridad social. Cuando hablamos del seguro de riesgos de trabajo, estamos hablando de una parte de la seguridad que, como vamos a ver en esta tablita, es un aporte en la cual tenemos todos los meses y damos los trabajadores y las empresas pagan al seguro social, ¿sí? Entonces esta tablita tiene un tema bastante interesante, como ustedes la pueden ver. Vamos a trabajar con la tabla de trabajadores privados, ¿sí? Esta tablita está actualizada al 1 de enero del 2021, donde podemos darnos cuenta que la mayor parte del pago de los trabajadores privados tiene que ver con el Seguro General de Pensiones. El Seguro General de Pensiones, que como ustedes se dan cuenta en este año 2021 es de 7.14% descontado del personal, y el patrono aporta 4.32%. Total, un 11.46% de la aportación va a lo que se llama seguro de pensiones. Luego tenemos una ley orgánica de discapacidades y siguiente tenemos aportación por salud, ¿no? Aquí hay algo muy interesante y anecdótico. Todos peleamos por la parte de salud, todos pensamos que el IES no sirve porque decimos que tenemos una pésima atención, pero te cuento, no pagas como trabajador un centavo por tu salud. Eso lo paga el patrono. Aquí, como puedes ver en la tabla, ese descuento es directamente al patrono. Tú no lo pagas, ¿no? La mayor parte de tu aportación va dada a lo que es Seguro General de Pensiones, ¿sí? Luego de esto tenemos un seguro que se llama el Seguro de Riesgos de Trabajo, que es un 0.20. Y luego tenemos la cesantía, que por cierto este año la bajaron. Antes era el 2 y el 1 y ahora es 1.5 y 0.5, y esto fue al Seguro General de Pensiones. Luego de esto tenemos el tema del Seguro Social Campesino, gastos administrativos, y total, un trabajador privado va a pagar 20.42% de su bolsillo directamente a las arcas del Seguro Social. Entonces vamos a concentrarnos en la parte de Seguro General de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Aquí sí vamos a poner muchísima atención. Este seguro está dentro del seguro, ¿sí? O sea, son varios campos o varias direcciones que maneja el Seguro Social. Pero esta parte del seguro de riesgos de trabajo es un seguro
particular. Es más, como les había dicho al principio, en otros países este seguro es privado. Es la aseguradora que se va a arreglar de ahí en adelante con la empresa y con el trabajador con respecto a un suceso que pueda ocurrir. Eso no pasa aquí en Ecuador. Entonces, en esa parte es muy importante ponderar que este desconocimiento, como empresario o como empleado, piensas que el seguro es una sola. No, el seguro de riesgo de trabajo es una parte que lo paga el empleador que te cubre eso. ¿Qué ventaja tiene el seguro de riesgo de trabajo? Por ejemplo, si tú tienes un accidente que no sea laboral y quedas en discapacidad, tendrás que esperar 5 años, tienes que haber tenido 5 años de aportación o 60 aportaciones, mejor dicho, para poderte jubilar como una persona con discapacidad, ¿sí? Sin embargo, esto en el seguro de riesgo de trabajo es inmediato, o sea, una sola aportación. De igual manera, el Montepío. Si una persona fallece por un accidente o una enfermedad que no sea laboral, va a tener que tener por lo mínimo 60 aportaciones para que la viuda y sus hijos puedan acogerse al Montepío, o sea, tener un subsidio mensual hasta que la viuda muera o hasta que los niños también tengan su mayoría de edad. En el seguro de riesgo de trabajo también hay algo muy interesante. El colaborador, si tiene un accidente en donde pierde sus miembros, van a pagársele. Recuerden, Montepío un solo día, accidentes laborales basta con un solo día que haya trabajado el trabajador, el colaborador. También tenemos valores que se paga. Por ejemplo, si el trabajador pierde una pierna, esa pierna va a ser calculada mediante una tabla que incluye el sueldo y los años del trabajador. Si yo soy un empresario, no solo basta que yo haya afiliado al trabajador, es de que yo como empresario también cumpla con lo que me pide el Seguro Social. ¿Qué me pide el Seguro Social? En el artículo 53 de la 513 da una explicación, como la pueden ver aquí en este momento, en la lámina, donde me está solicitando qué es lo que debo hacer yo como empresario. Entonces allí te dice que tienes que tener control de riesgo en tu origen, en el medio, finalmente en el sector, la planificación para la prevención, integración ahí a la técnica, la organización de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales, la influencia de los factores ambientales, identificación de peligros, medición, evaluación, control de los riesgos ambientales, adopción de las medidas de control que prioricen la protección colectiva, información, formación, capacitación y adiestramiento de los trabajadores en el desarrollo del seguro de sus actividades, asignación de las tareas en función de la capacidad de los trabajadores, detección de enfermedades profesionales y ocupacionales y la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo identificados. En otras palabras, yo como dueño de la empresa tengo que preocuparme en hacer un sistema de gestión. Lo que siempre me preguntan es, no, pero es que la seguridad se hace a partir de 10 trabajadores. Por favor, no nos confundamos. No se confundan el SUT, que es el Sistema Único de Trabajo, donde me pide cierta información basada en el Acuerdo Ministerial 135 del año 2017, donde sí me pide cierta cantidad de cosas, pero no me pide un sistema de gestión. El IES, en cambio, sí me pide un sistema de gestión. Cuando hablamos de un sistema de gestión, no se trata de llenar la información al SUB, no nos confundamos, ¿sí? Se trata de haber hecho toda la planificación que se nos pide en la 513. Entonces muchos dicen, no, pero es que dice que hay que hacer después de 10 trabajadores. No, jamás. ¿En qué parte de la normativa dice eso, que no tienes que hacerlo? Al contrario, no te dice el número de trabajadores. ¿Por qué? Y te lo explico por qué. Hace menos de un mes, una empresa bananera de 5 trabajadores sufrió la intoxicación de uno de ellos, al punto de que murió. ¿Tú crees que el IES no te va a decir, entrégueme toda la información? No, lo hizo. Le solicitó todos los equipos de protección personal que entregó, todas sus capacitaciones, todos sus procedimientos de trabajo, sus exámenes ocupacionales, todo, al igual que fuese una empresa grande. Entonces no nos confundamos con cumplir en lo del SUB versus lo que tiene que tener toda empresa desde que
comienza. Entonces, ¿cómo debe empezar una empresa para hacer las cosas bien? Haciendo un examen ocupacional, haciendo la evaluación de riesgos de trabajo, capacitando al trabajador, dándole los equipos de protección, realizando los procedimientos de trabajo. Y cuando el trabajador salga, salir haciéndole un examen médico ocupacional. Entonces, esa es la manera con la cual la empresa se va a curar en salud, para que este trabajador goce de buena salud y evite el accidente. Ahora, ¿qué pasa si ocurrió el accidente o la enfermedad? Vas a tener que defenderte, ¿sí? Si tú eres colaborador de la empresa, vas a tener que ayudar a la empresa, en este caso, para que la empresa pueda presentar toda la información. Y si la empresa no tiene nada, lamentablemente va a pagarlo al trabajador, va a pagar los daños causados. Entonces, esto no es barato, no nos confundamos. No es una multa, no es una sanción tampoco. Es la indemnización que va a recibir el trabajador o sus deudos en caso de una muerte por el daño que le ocasionó la actividad laboral. Vamos a poner un ejemplo clarito. Un trabajador de 30 años murió en una mina, su sueldo era equivalente a $600, su esposa, la viuda, tenía como 25 años y se hace el cálculo de la edad de la viuda hasta sus últimos días, que podrá tener un promedio de vida de 75 años, o sea, prácticamente 50 años de aportación a la viuda. ¿Qué sucede allí? Sucede lo siguiente. Se hace el cálculo y fueron aproximadamente $140,000. Ese dinero el empresario lo va a tener que pagar al contado. Entonces, dime si eso no te va a quebrar. Dime si eso no va a hacer que tú como empresario te quedes muchas veces sin nada. Y eso sí es uno, imagínate si son dos. O sea, tranquilamente una empresa podría perder, dependiendo del sueldo, hasta más de $1 millón, ¿no? Es incalculable ese tema. Entonces, este desconocimiento hace que muchas empresas quiebren, muchas empresas no sepan qué hacer y se meten en problemas bastante graves, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta hacer un sistema de gestión? Pues yo siempre digo, es muy económico. Si hablamos de exámenes ocupacionales en una empresa de alto riesgo, estarán por $100 anuales por trabajador, ¿sí? Y si hablamos de capacitación, pues estarán por otros $100 anuales. O sea, más o menos, si tú inviertes en un trabajador como deberías invertir, en el año pagarías como unos $200, pero evitarías esta sanción o pagar esta indemnización que te puede quebrar. Para entender esto, vamos a ver primero el concepto, lo que nos dice la misma normativa, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Nos dice que en la 513, artículo 11, que el accidente laboral es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo ocasionado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo que ocasiona en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. Vamos a entenderlo claro. Si Juanito fue contratado para ser conserje y se pone a manejar y se accidenta manejando, no está relacionado con su puesto de trabajo. Tiene que estar relacionado con por qué la empresa lo contrató. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque el seguro está pagando a la empresa por el seguro de Juanito como conserje, no como chofer. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta al momento de hacer. Lo mismo pasa en algunas empresas que por no pagarle al chofer su título profesional como chofer profesional tipo C, tipo D o tipo E, lo ponen como varios. Cuando este trabajador, ese ahorro pequeñito, ¿sí?, que es casi insignificante, no lo va a cubrir cuando el señor se vaya manejando y se estrelle con el carro, porque él está como servicios varios, así no le va a cubrir. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de tics son los que tienes que ir aprendiendo para evitar. No significa que la seguridad es más costo, jamás. La seguridad es una inversión que va a tener un retorno. El retorno es evitar sanciones, evitar multas, ¿sí?, evitar pagar indemnizaciones, pero lo más importante es tener trabajadores sanos física, mental y socialmente. Eso es lo más importante de la seguridad y salud en el trabajo. Un punto muy interesante es poder entender
cuáles son los tipos de accidentes laborales que ocurren, ¿no? Y existen varios tipos de accidentes laborales, ¿sí? El primero, pues, le llamamos accidente laboral al que ocurre en la empresa haciendo tu actividad. Ese ya es un accidente laboral, en el horario que tú estás en tu empresa haciendo tu actividad. El segundo también se le llama accidentes de misión o comisión. ¿Qué significa misión? Que yo voy a un lugar que no tiene que ver con mi empresa, o sea, me salgo de la ciudad o en la misma ciudad, en otro lugar donde me envía la empresa a hacer un trabajo. Eso ocurre por lo general los señores que trabajan dando mantenimiento, de aire acondicionado, en la parte eléctrica, a todos ellos salen en misión, ¿sí? No importa en qué parte del país. Por eso también es muy importante, y vamos a hablar en otra semana, vamos a hablar acerca de los contratos laborales, la importancia que tienes que dar el contrato laboral. Ok, entonces este trabajador que sale en misión, todo su viaje, todo lo que él hace tiene cobertura de riesgo de trabajo. Luego existe el accidente por comisión, significa que vas a representar a la empresa en otra ciudad, puede ser por una capacitación o de alguna manera en alguna reunión y estás con cobertura para el accidente laboral. También se califica como accidente laboral los que son causados por terceros. O sea, si yo estoy en una carretera y estoy haciendo un trabajo y alguien no respetó la señalización y se vino encima, es un accidente ocasionado por un tercero que también se califica como accidente laboral. También se califica como accidente laboral los que ocurren durante una para en la empresa. O sea, si la empresa paró la producción y tú estás dentro de eso y ocurre algo, va a ser un accidente laboral. Los señores que trabajan en los sindicatos, si trabajas en un sindicato, en la empresa, estás colaborando con el sindicato, todo lo que te vayas a representar a la empresa en una reunión va a ser un accidente de trabajo si es que te pasa algo. Y el último es un accidente que muchos lo consideran. ¿Qué es el accidente itinere? El accidente itinere ocurre cuando el trabajador se está desplazando desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Eso tiene cobertura siempre y cuando eso sea en línea recta. Quiere decir que el trabajador jamás se desvió para ningún lado. O sea, él fue directamente. Entonces, eso hay que declararlo ante el IES. Y es muy importante que en este tipo de accidentes la persona que está siendo, en este caso, evaluada para el accidente, si él manejaba su moto o su vehículo, estén todos los papeles al día, ¿sí? Porque este por lo general viene con un parte de tránsito. Ok, ¿cuándo no se considera accidente de trabajo? Y esto prestemos mucha atención. ¿Qué no es accidente de trabajo? Es cuando estás borracho, drogado, cuando haces por pelear, cuando lo haces por un juego, cuando lo haces a propósito y cuando existe un daño de, por ejemplo, la naturaleza, un terremoto y estás trabajando, pues tampoco, porque es de fuerza mayor, no se considera accidente de trabajo. Tampoco es accidente de trabajo cuando me van a asaltar, porque es un tema delincuencial, ¿sí? Y habla claramente que eso es un caso de fuerza mayor. Entonces, eso pues no se lo podría considerar como accidente de trabajo. Las enfermedades laborales, como ustedes pueden ver aquí en la 513, artículo 6, se menciona que son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o ocupación que realiza el trabajador como exposición a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral. Volvemos a lo mismo. ¿Qué está haciendo la empresa por ti o qué está haciendo tú como empresario para el trabajador? Evaluación inicial estás haciendo, pero una buena evaluación inicial. Estás haciendo todos los exámenes, porque acuérdate que muchas empresas para ahorrar y otros médicos por ganarse un cachuelo permiten hacer evaluación médica solo con exámenes de sangre. Pregunto yo, ¿cómo vas a saber si un trabajador tiene un problema de columna, un problema de pulmones, un problema de oídos si solo haces un examen de sangre? Complicadísimo, ¿verdad? Entonces, la enfermedad laboral tiene siempre a las de perder el patrono. Acuérdate de esto. Porque si se comprueba de que existe la enfermedad laboral, se llama responsabilidad patronal y va a tener que pagar el patrono de su bolsillo, ¿sí? Y es igual que una indemnización por muerte, más de $100,000, porque el trabajador prácticamente se está jubilando,
ya no puede trabajar producto de la actividad que le estabas haciendo. Hoy que hemos hablado acerca del seguro de riesgo de trabajo, nos gustaría que si tienes preguntas, que nos hagas las preguntas pertinentes, si tienes alguna duda, que las hagas, y de esa manera podemos contestarte poco a poco a manera de que van llegando las preguntas. Todas las semanas vamos a estar sacando este tipo de temas interesantes. Como les digo, nosotros somos Altair, expertos en gestión empresarial, y queremos que el emprendedor ecuatoriano, el empresario ecuatoriano y el trabajador conozca sus derechos y sus obligaciones para que de esa manera, si pasa algo, podemos tener sustento para poder salir adelante. La situación mundial está dura, pero sin tener herramientas está peor. Entonces te esperamos la próxima semana con un nuevo contenido que te va a servir mucho.